Esta no es solo una historia. Es el tipo de historia en la que pensarás a las 2 de la madrugada. Si estás listo para la verdad que nunca vieron venir, presiona ese botón de suscripción ahora. Y si algo te llega al corazón, deja un me gusta y dime qué piensas en los comentarios, porque historias como esta merecen ser escuchadas. Mi nombre es Emily Harris, y a veces pienso que mi vida ha sido un largo y curtido camino de Texas, interminable, abrasado por el sol, solitario. Aún así, de vez en cuando, pequeños momentos de calidez aparecían como flores silvestres al borde del camino, impidiendo que me rindiera. Ahora tengo 30 años, soy una ex sargento del ejército que cambió el campo de batalla por días más tranquilos. Hoy en día, dirijo una modesta empresa de seguridad a las afueras de Dallas, protegiendo negocios familiares y tiendas de la esquina. Nunca me importó el lujo. Mi camioneta destartalada, un apartamento alquilado y la disciplina inculcada en mí por el servicio eran suficientes. Lo que realmente importaba eran las lecciones de mis abuelos, Henry y Clara Brooks. Sus voces firmes me recordaban que la integridad siempre superará a la codicia. Nunca pensé que esas palabras se convertirían en el escudo al que me aferraría. Cuando un accidente de avión me los arrebató sin previo aviso, su abogado reveló lo impensable. Yo era la única heredera de todo lo que dejaron atrás. 39 millones de dólares y el peso de su legado. No crecí en un hogar cálido. Nuestra casa parecía pulcra por fuera, pero era fría por dentro. Mis padres, Michael y Susan Harris, construyeron sus vidas sobre la imagen y la ambición. Michael, un promotor inmobiliario, estaba más enamorado de las torres de cristal que de sus hijos. Susan, una cotizada diseñadora de interiores, pasaba sus días decorando las casas de ensueño de otros en lugar de cuidar a su propia familia. Para el mundo, eran deslumbrantes, intocables, una pareja de oro. Para mí, eran extraños distantes que casualmente compartían mi techo. Mi hermano mayor, Jason, los descifró desde el principio. Ansiaba su aprobación como si fuera oxígeno. Zapatillas de diseñador, aparatos llamativos, notas perfectas. Lo exhibía todo y funcionaba. La mano orgullosa de Michael a menudo descansaba sobre el hombro de Jason, mientras yo me desvanecía en el fondo. Yo era la callada, la chica que prefería los libros y los cuadernos de dibujo a las fiestas y la popularidad. Mientras Jason se bañaba en sus aplausos superficiales, yo anhelaba algo real. Solo un abrazo, una sonrisa, un poco de calidez. Esa calidez vino de Henry y Clara. Su rancho estaba a las afueras del pueblo, donde el aire olía a heno y los cielos parecían extenderse para siempre. A diferencia del mundo estéril de mis padres, su hogar se sentía vivo. Suelos de madera que crujían, las risas de los vecinos, el aroma del pan de maíz que salía de la cocina. Tenía 8 años la primera vez que me escapé allí. Las voces de mis padres eran cuchillos que cortaban la casa mientras discutían por deudas. Jason se quedó pegado a la televisión, ignorándolo todo. Cogí mi bicicleta, pedaleé entre lágrimas y no paré hasta que el rancho apareció a la vista. Henry estaba afuera, con las mangas arremangadas, arreglando un tractor. No me acribilló a preguntas ni me presionó para que le diera explicaciones. Simplemente me pasó una llave inglesa. Ayúdame, pequeña. El trabajo despeja la mente. Trabajamos codo con codo en silencio hasta que el sol se puso bajo, tiñendo los campos de oro. Finalmente, la voz de Clara nos llamó para entrar a una mesa servida con barbacoa, ensalada y pastel caliente. No mencionaron mis ojos rojos ni mis rodillas raspadas. Me dieron algo mejor, un asiento, una porción de pastel y un lugar donde estaba a salvo. Esa noche, Henry me contó cómo construyó su empresa de transportes a partir de un solo camión destartado. Sus historias me enseñaron que el éxito no necesitaba ser ruidoso ni codicioso. El rancho se convirtió en mi refugio. Iba en bicicleta allí tan a menudo como podía. Henry me enseñó a conducir camiones, a reparar motores y a mantener las promesas como algo sagrado. Clara me enseñó la paciencia, cómo hacer brotar verduras de la tierra terca, cómo escuchar antes de hablar. Independencia, Emily, decía ella. No dejes que el dinero te posea. Tú lo posees a él. Esas palabras me blindaron. Cuando los niños se burlaban de mi ropa descolorida, me aferraba a la tranquila dignidad de Clara. Cuando Jason presumía de sus nuevos y brillantes aparatos, pensaba en las manos curtidas de Henry.
Mis abuelos no solo llenaron el vacío dejado por mis padres. Plantaron valores que dieron forma a los cimientos de quien llegué a ser. A medida que crecía, el abismo entre mis padres y yo solo se ensanchaba. Jason prosperaba en su brillante órbita de vacaciones, fiestas y estatus. Yo no quería nada de eso. Cuando Michael intentó atraerme a su imperio inmobiliario, se me revolvió el estómago. Había visto cómo el dinero había endurecido su sonrisa, vaciado a Jason y vuelto frágil a Susan. Así que, a los 18 años, lo sorprendí alistándome en el ejército. Michael se burló. No durarás ni una semana con botas. Susan lloró. Estás tirando tu vida por la borda. Jason murmuró. Demasiado ingenua. Pero Henry solo sonrió. Bien, dijo. Disciplina y servicio. Así es como te encontrarás a ti misma. Y tenía razón. El ejército fue brutal. Noches sin dormir, entrenamientos interminables, decisiones de vida o muerte. Pero prosperé. Por una vez, mi esfuerzo importaba. Mis decisiones tenían peso. En cada misión, llevaba conmigo las enseñanzas de Henry y Clara. Integridad, independencia, confianza. Después de una década, volví a casa, a Dallas, y conduje directamente al rancho. El abrazo de Clara me envolvió en un sentimiento de pertenencia. La firme palmada de Henry en mi hombro me dijo que los había enorgullecido. En lugar de ceder al mundo de los negocios de Michael, comencé mi propia compañía de seguridad. Pequeña, honesta, construida sobre sudor y confianza. Mis días eran sencillos. Entrenamientos al amanecer, adiestrar a mi equipo, un agotamiento ganado a pulso por la noche. Llamaba a mis abuelos a menudo, poniéndolos al día con pequeñas victorias, nuevos clientes, un crecimiento constante. Henry se reía. La seguridad no son solo cámaras, es confianza. Clara se preocupaba por mi salud, molestándome de una manera que Susan nunca lo había hecho. Michael, Susan y Jason solo llamaban cuando necesitaban algo, generalmente tratando de arrastrarme a su imperio tambaleante. Piensa en la familia, Emily, presionaba Michael, pero me mantuve firme. No me di cuenta entonces de lo cerca que ya estaba la tormenta. Golpeó en una mañana gris. Estaba revisando grabaciones de seguridad cuando la voz temblorosa de mi padre irrumpió en el teléfono. Emily, el avión de tus abuelos se ha estrellado. No hay supervivientes. El mundo se volvió borroso. Mi bolígrafo se deslizó de mis dedos. Mi pecho se oprimió hasta que no pude respirar. Habían estado de vacaciones, no en una zona de guerra. ¿Cómo podía ser real? Conduje hasta el rancho en una neblina. Los recuerdos me arañaban. La firme sabiduría de Henry. Los pasteles calientes de Clara. Sus voces diciéndome que me mantuviera fiel a mí misma. La casa estaba llena de vecinos, trabajadores y amigos de la iglesia. Susan sollozaba dramáticamente, su dolor parecía una actuación. Michael caminaba de un lado a otro como un hombre contando activos. Jason permanecía en silencio, con los ojos inquietos, ya maquinando. El funeral fue humilde, tal como mis abuelos querían. Sin embargo, acudieron cientos de personas, camioneros, granjeros, familias a las que habían ayudado. Las historias fluían como el agua. Henry pagando a los hombres de su propio bolsillo. Clara alimentando a los hambrientos. El orgullo se hinchó a través del dolor, pero debajo de él, sentí algo más oscuro. El discurso de Michael sobre el legado no sonaba a amor. Sonaba a ambición. Susan susurraba sobre algo que continuar. Jason evitaba mi mirada, su silencio envuelto en intención. Y por primera vez, me di cuenta de que la batalla por el legado de mis abuelos no había hecho más que empezar. Días después, nos reunimos en la oficina de Thomas Reed, el abogado en el que mis abuelos habían confiado durante décadas. La habitación olía ligeramente a cuero viejo y papel, el tipo de lugar donde se habían sellado secretos y redirigido vidas. La tensión pesaba sobre la mesa. Michael y Susan estaban sentados rígidamente, Jason con los brazos cruzados en un desafío latente, y mi tío Richard, recién llegado de Londres, observaba con una sonrisa calculadora. Samuel, el ama de llaves que había servido fielmente a mis abuelos durante 20 años,
Estaba de pie en silencio a un lado como testigo. Se me oprimió el pecho mientras esperaba, anhelando una carta, una historia, algún último mensaje de amor. No dinero, no riqueza, solo palabras que me ayudaran a superar la pérdida. Thomas se aclaró la garganta, ajustándose las gafas. Henry y Clara actualizaron su testamento hace 6 meses. Toda su herencia, el rancho, la empresa de transportes y la suma de $39 millones, va únicamente para Emily Harris. El aire se fracturó en un silencio tan agudo que me zumbó en los oídos. Se me encogió el estómago. La cifra ni siquiera parecía real. Michael fue el primero en rugir, golpeando la palma de su mano contra el roble pulido. Ella los manipuló. Susan se agarró el pecho, sollozando. Emily, ¿cómo pudiste? ¿Qué les hiciste? Jason se inclinó hacia adelante, con veneno en su voz. ¿Con qué frecuencia te escapabas aquí, susurrando dulces mentiras para ganártelos? La mueca de Richard era gélida. Una guardia de seguridad de poca monta manejando una fortuna como esta. Impensable. Lo impugnaremos. Sus palabras me golpearon como metralla. No había maquinado, no había pedido nada de esto. Todo lo que había hecho era querer a Henry y Clara por quienes eran, no por lo que poseían. Thomas levantó una mano, tranquilo pero firme. Hay un mensaje en vídeo. La pantalla cobró vida, y de repente, allí estaban. El rostro curtido de Henry, los cálidos ojos de Clara a su lado. Se me hizo un nudo en la garganta cuando su voz firme llenó la habitación. Elegimos a Emily porque ha vivido según los valores en los que creemos. Honestidad, independencia, corazón. Los ojos de Clara brillaron mientras añadía suavemente. Ella nunca nos trató como un banco. Nos trató como familia. Michael, Susan, Jason, Richard, os queremos, pero os hemos estado observando. Pedisteis prestado, prometisteis, pero nunca devolvisteis nada. Elegisteis la codicia. Emily protegerá este legado, no para ella, sino para la comunidad. El vídeo se cortó a negro. El rostro de Michael se puso morado de rabia. Estaban seniles, manipulados. Demandaremos. Jason empujó su silla hacia atrás con un chirrido. Fírmalo y entrégalo, Emily, o te arruinaremos. Richard se inclinó, su voz como una cuchilla. Divídelo o esto se pondrá feo. Mi voz tembló, pero la forcé a mantenerse firme. No. Esta fue su decisión, y la honraré. La habitación estalló, pero yo ya había trazado la línea. Ya no era solo una heredera. Era su guardiana, y la lucha no había hecho más que empezar. Los días que siguieron fueron como volver al combate. Cada llamada, cada golpe en la puerta, cada mensaje era otra emboscada. Michael fue el primero, su voz suave pero peligrosa por teléfono. Esto pertenece a la familia, Emily. Estaban confundidos. Firma la cesión de las acciones de la compañía y nosotros nos encargaremos de todo. Agarré el auricular con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. No, papá. Sabían exactamente lo que hacían. Su tono se endureció. Perderás todo en los tribunales. No olvides quién te crió. Sigo siendo tu padre. Colgué, con las manos temblando, pero mi determinación era sólida. Susan lo intentó después, su voz cargada de lágrimas ensayadas. ¿No nos quieres, Emily? Nos estamos ahogando en deudas. Solo una parte, por favor, por tu familia. La culpa me presionó, pero las palabras de Clara resonaron en mi mente. No dejes que las emociones nublen los principios. Te quiero, mamá, susurré. Pero no los traicionaré. La línea quedó en silencio antes de que ella colgara. Jason vino en persona, irrumpiendo en mi apartamento, apestando a colonia y amargura. Estás sentada sobre 39 millones mientras yo a duras penas sobrevivo, escupió. Dámelo, y me aseguraré de que estés bien cuidada. Lo miré, atónita. ¿Bien cuidada? Jason, esto no se trata de dinero. Se trata de confianza. Sus ojos ardían de odio. Te arrepentirás de esto. Haré que el mundo crea que eres una fraude egoísta. Y lo intentó.
En línea. Su publicación se extendió rápidamente. Afirmaciones de que manipulé a Henry y Clara, de que me hice la soldada inocente para dar pena. Los comentarios llovieron, llamándome desalmada, codiciosa, desagradecida. Los ataques de Richard llegaron vestidos con trajes y palabras pulidas. Correos electrónicos de advertencia, de amenaza, prometiendo litigios interminables. Divide el patrimonio, Emily, o mis abogados te enterrarán. Respondí una vez, el testamento se mantiene. Después de eso, lo ignoré, pero la presión aumentaba. Las noches se confundían con el zumbido de mi teléfono. Llamadas cargadas de amenazas, mentiras, súplicas desesperadas. El miedo me carcomía y, más de una vez, los imaginé irrumpiendo en el rancho, arrastrándome fuera. Sin embargo, la voz de Henry me tranquilizaba. La verdad es tu arma. Una semana después, me mudé a la mansión del rancho, el lugar que siempre había sentido como mi hogar. Caminando por sus pasillos, pasé la mano por la barandilla de madera, tracé los marcos de las fotos de Clara, descansé un momento en la silla de Henry. Su confianza era un peso sobre mis hombros, reconfortante pero pesado. Entonces llegaron los golpes en la puerta. Las cámaras se encendieron. 2 coches elegantes entraron, las puertas se cerraron de golpe. Michael y Susan avanzaron furiosos, con los rostros enrojecidos de ira. Jason los siguió, con la mandíbula apretada. Richard se ajustó los gemelos, con una sonrisa tan afilada como un cuchillo. No habían venido a hablar. Habían venido a tomar. Michael bramó en la puerta, con la voz retumbando. «Abre, Emily. Estás viviendo en nuestra casa con nuestro dinero». Jason sacudió las barras de hierro. «Cobarde, enfréntate a nosotros». La voz de Susan vaciló, temblando entre la ira y la súplica. «Arreglemos esto como familia». Salí al porche. Pero no estaba sola. A mi lado estaba Thomas Reed, con su maletín en la mano. El sheriff López, un viejo amigo de Henry, se apoyaba en su coche patrulla con 2 ayudantes cerca. Y detrás de mí, 3 de mis camaradas del ejército, Rachel, Tom y Louise, estaban de pie con los brazos cruzados, silenciosos e inflexibles. Michael vaciló al verlos, pero el orgullo lo arrastró hacia adelante. Entramos en la sala de estar de la mansión. Lo que una vez fue un espacio de calidez y risas, ahora parecía un campo de batalla. Se dispersaron, sus voces se alzaron, su codicia quedó al descubierto. Michael atacó primero, su voz tan afilada como un látigo. «Este testamento es una farsa. Envenenaste sus mentes. Esta fortuna nos pertenece». Jason levantó su teléfono como un arma. «Ya he publicado todo. El mundo piensa que eres una ladrona, Emily. Perderás en el tribunal de la opinión pública, aunque la ley te proteja». Richard se alisó la corbata, su tono frío y engreído. «Mis abogados en Londres están preparados. Años de demandas. Te ahogarás en deudas mucho antes de que veas un céntimo». Sus ataques llegaron rápidos, implacables, pero me obligué a mantenerme firme. Thomas habló, su calma cortando el caos. «El testamento es hermético. Las evaluaciones médicas confirman su buen juicio. Y el fideicomiso protege la herencia de Emily desde todos los ángulos». El sheriff López cambió de peso, con los brazos cruzados como un muro. «Intenten forzarla a salir y se enfrentarán a cargos penales. Allanamiento de morada, robo, quizás algo peor». Por primera vez, la duda parpadeó en sus ojos. Di un paso adelante, estabilizando mi voz. «Esto no se trata de dinero. Nunca lo fue. Se trata de confianza. Henry y Clara vieron vuestra codicia hace años. Por eso me eligieron a mí». La habitación quedó en silencio hasta que Jason lo rompió, abalanzándose hacia adelante y apuntando con un dedo a centímetros de mi cara. «No eres nada, Emily. Llevar un uniforme no te hace mejor». Antes de que pudiera moverme, Rachel se interpuso entre nosotros, su presencia inamovible. «Atrás», espetó, con voz de hierro. Jason se quedó helado, su falsa bravuconería se resquebrajó. Susan lo intentó después, sus lágrimas eran una máscara. «Somos tu familia, Emily. Lo perderemos todo sin esto».
Se me hizo un nudo en la garganta, pero la voz de Henry resonó en mi cabeza. Familia significa respeto. Ellos lo perdieron cuando rompieron nuestra confianza. Me recompuse. La familia requiere más que sangre. Vosotros destrozasteis su confianza hace mucho tiempo. La presa se rompió. Michael lanzó amenazas de demandas. Jason escupió maldiciones sobre arruinar mi nombre. Richard se burló de que era demasiado ingenua para durar. Su codicia se derramó como veneno. Entonces lancé mi contraataque. Abrí la carpeta que Thomas había preparado. Documentos, registros de préstamos, pruebas de deudas, incluso grabaciones de traiciones que creían enterradas. La puse sobre la mesa con una tranquila firmeza. Esta es la verdad. Si me presionáis más, se hará pública. Hay reporteros esperando fuera de esta puerta. Sus rostros palidecieron. La ira se convirtió en miedo. Estaban acorralados, expuestos. Michael escupió una última amenaza. Te arrepentirás de esto. Luego salieron furiosos, la puerta retumbando a su paso. Me quedé allí, temblando, el corazón latiendo con fuerza como después de las misiones de combate. Victoriosa, pero vacía. Rachel me apretó el hombro. No te echaste atrás. Asentí, aunque la victoria se sentía amarga. La mansión era mía ahora, pero el costo era alto. Mi familia se había convertido en mis enemigos. La herencia no era libertad. Era otro campo de batalla. Me negué a esperar su próxima emboscada. Con Thomas a mi lado, ataqué primero. Filtramos el contenido de la carpeta, cuidadosamente anonimizado, a un reportero local en quien Henry había confiado una vez. En cuestión de días, los artículos se extendieron por Dallas. Los titulares no contaban la historia de mi supuesta codicia, sino de las deudas de Michael, las promesas rotas de Susan, las manipulaciones de Jason, los juegos financieros de Richard. La marea cambió. La opinión pública se transformó. Los comentaristas los llamaban buitres, no a mí. Las diatribas de Jason en las redes sociales implosionaron. Los seguidores se desplomaron, los patrocinadores cortaron lazos. La demanda de Michael se desmoronó una vez que las pruebas llegaron a los tribunales. Los abogados de Richard en Londres se retiraron discretamente, no dispuestos a respaldar un barco que se hunde. Solo Susan lo intentó de nuevo, llamando tarde una noche, su voz más suave, frágil. Por favor, Emily, perdónanos. Solo un poco de ayuda. Cerré los ojos, las lágrimas presionando calientes detrás de ellos. Demuestra que has cambiado, mamá. Hasta entonces, no puedo. Colgó, en silencio. Reforcé el rancho, nuevas cámaras, cerraduras mejoradas, mi equipo de seguridad patrullando. Las noches seguían siendo inquietas, mi mente reviviendo el sonido de los puños en la puerta. Pero nadie vino. Su codicia había ido demasiado lejos y los había quebrado. Proteger el legado no era suficiente. Tenía que hacerlo crecer. Con Thomas, audité todo. El rancho, la empresa de transportes, las cuentas benéficas. La empresa de transportes de Henry, Starlit Hall, era fuerte, pero se estaba quedando atrás. Contraté a veteranos en los que confiaba, hombres y mujeres que conocían la lealtad porque la habían vivido en uniforme. La flota se modernizó, las rutas se expandieron y el negocio prosperó de nuevo. El rancho también floreció. Instalamos nuevos sistemas de riego, nos volcamos en cultivos sostenibles y nos convertimos en un modelo para las granjas vecinas. La filosofía de Jardín de Clara se extendió. Paciencia, cuidado, resiliencia. Luego vino la Fundación Henry y Clara Brooks. En su lanzamiento, me paré ante una multitud de maestros, veteranos y familias. Con la voz temblorosa, pero segura, dije, esto no se trata de mí. Se trata de ellos, de los valores por los que vivieron. Integridad, servicio, comunidad. Los aplausos se alzaron como un trueno. Más tarde, una adolescente se me acercó, con lágrimas brillando en sus ojos. Acababa de recibir una beca a través de la fundación. Gracias, susurró. Ahora puedo ir a la universidad. En su voz, escuché la amabilidad de Clara, su fe inquebrantable en dar.
El rancho volvió a prosperar, con trabajadores pagados de manera justa, familias apoyadas, niños riendo en los campos. Samuel, su antiguo ama de llaves, sonrió una tarde mientras los veía pasar corriendo. «Estarían orgullosos de usted, señorita Emily», dijo en voz baja. Cada noche me arrodillaba junto a sus tumbas bajo el viejo roble, contándoles las victorias, las luchas, el progreso. El viento en las ramas se sentía como sus susurros de aprobación. Los $39 millones nunca habían sido un regalo. Fueron una prueba, un crisol. Había perdido a mis padres, a mi hermano, a mi tío. Su codicia rompió esos lazos para siempre. Pero había ganado algo mucho más grande. Ya no era solo Emily Harris, la soldada, o la heredera. Era la guardiana de un legado arraigado en la confianza. Y mientras el sol de Texas se ponía bajo, pintando los campos de carmesí y oro, me paré en el porche del rancho con una promesa grabada en mi corazón. Protegería este legado por Henry, por Clara, por la comunidad, siempre. Y si crees que esta historia te ha llegado hondo, la próxima te dejará sin palabras. Suscríbete ahora antes de que te la pierdas. Y si esto te hizo sentir algo, presiona ese botón del me gusta y compártelo con alguien que necesite escucharlo.